hemos hablado en la conferencia inicial de los aspectos que quizás son más conocidos y más desgarradores del comunismo como ideología y del comunismo como práctica política. Sin embargo, tendemos a circunscribir la dimensión de la destrucción que el comunismo ha infligido a los países donde ha alcanzado el poder o donde ha tratado de alcanzarlo, a los aspectos de los campos, el Gulag, se ha hablado, las fosas comunes. Sin embargo, hay otros aspectos, hay otros daños que el comunismo ha infligido a lo largo de la historia y que han padecido en carne propia las sociedades y los pueblos de los tres países a los que me voy a referir en esta mesa, que vamos a tratar en esta mesa, que son respectivamente Hungría, Estonia y Letonia. Le voy a dar en primer lugar la palabra a Dorotea Baccioni, que, como les decía antes, con el micrófono apagado, es historiadora del Museo de la Casa del Terror de Hungría. Después le voy a dar la palabra a Melis Maripú, que es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Memoria Histórica de Estonia, y vamos a terminar con Argita Tautse, que es doctora en Historia por la Universidad de Letonia y ex embajadora de Letonia en España. Les he pedido a los ponentes que hablen aproximadamente 15-20 minutos cada uno, de tal manera que después nos quede un tiempo de cierta generosidad para poder entrar en las preguntas, haciendo honor a mi fama en la Universidad CEU San Pablo, que tiene la generosidad de acogerme. Por preguntas se entiende algo que necesita una respuesta. Por lo tanto, cuando lleguemos al momento de preguntas, yo rogaré amablemente que sean preguntas, interrogaciones y no tanto intervenciones paralelas. Sin más, voy a darle la palabra a Dorotea Baccioni, historiadora del Museo de la Casa del Terror de Hungría. The floor is yours. Thank you. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Si miramos a la imagen global, podemos decir que la revolución anticomunista en los años 90 está llena de historias de éxito. Por ejemplo, en los países que dependían de la URSS fueron sustituidos en su mayoría por países libres y democráticos. La censura se vio sustituida por la libertad de opinión y de discurso. Sin embargo, a pesar de que los países tuvieron la oportunidad de entrar en la OTAN y también de todas estas circunstancias, han tenido lugar también cambios revolucionarios en todo este tiempo. Muchos de estos cambios han tenido lugar sin levantamiento de armas y sin derramamiento de sangre. Sin embargo, entre tanto, el desafío que viene con todos estos cambios también se ha reflejado claramente en poco tiempo. No es fácil, nos ha llevado mucho tiempo llegar a ese refinamiento progresivo después del cambio, y las novedades requieren que la sociedad húngara participe en su totalidad. Las contradicciones del proceso de privatización o las anomalías del reemplazo de algunos de los sistemas existentes se presentan entre los desafíos que tenemos ante nosotros, pero la clave sería también darnos cuenta de que hay que dividir moralmente la línea entre el mundo democrático y el mundo comunista. Para volver a tener autoestima y para poder volver a ganar nuestra confianza en nosotros mismos, teníamos que
recobrar esa narrativa nacional y comprender lo que nos había pasado en las últimas décadas. Antes de eso, no podríamos seguir avanzando y con mi contribución hoy me gustaría arrojar un poco de luz sobre precisamente todos estos esfuerzos que hacemos para confrontar nuestro pasado. No hay forma de evadir la pregunta ¿qué deberíamos hacer con el pasado comunista? Porque no solo podemos llorar nuestras pérdidas, también tenemos que poner en valor las nuevas medidas y comprender los regímenes que ganaron popularidad en los 70 y en los 80 entre nuestras poblaciones. Aquellos que serían los títeres de los regímenes anteriores, que eran los responsables o considerados responsables de los errores del pasado. No solo tenemos que intentar evadir ese régimen que se nos ha impuesto, sino también recobrar la confianza en nuestra sociedad y teníamos, por supuesto, que tener en cuenta esa adaptación para sobrevivir. Pero esto también implica una colaboración. Sin embargo, esa línea divisoria entre la cooperación y la colaboración también es muy fina y bastante borrosa. ¿Qué podemos hacer cuando una empresa también es una víctima? ¿Cómo podemos reconciliar las injusticias y la moralidad? Hay muchas preguntas y ninguna de ellas es sencilla de responder. Los debates y las discusiones empezaron inmediatamente en cuanto hicimos el cambio, pero también los ciudadanos empezaron a reclamar su propiedad al Estado. Hubo que decidir qué podíamos hacer con las propiedades públicas, hubo que decidir qué podíamos hacer a la hora de deshacernos de todos los simbolismos del comunismo, que se decidió que tuvieran un espacio en Budapest precisamente para no olvidar lo que habían supuesto. Tenemos que mantener la justicia muy presente a la hora de estudiar la historia y tenemos que recordar que de estos procedimientos se ha pagado un gran peaje en forma de ataque a la sociedad. No solo eso, sino que además en el nombre del comunismo se han cometido crímenes que se han convertido ahora muchas veces en anécdotas o se ven como anécdotas cuando no debería ser así. La transición, naturalmente, vino también con un precio muy alto en cuanto a el compromiso de llegar a acuerdos para llegar a esa nueva independencia. No podíamos olvidar a las empresas, los seguros y, por supuesto, como ya he mencionado, la cuestión de dónde podíamos dibujar esa línea entre colaboración y cooperación para que no fuera tan borrosa. Sin embargo, algunos políticos que habían cometido crímenes en los años 50 y 60 de la peor época del terrorismo comunista en Hungría, nos encontramos con que el Gábor Péter, por ejemplo, vivió hasta el año 93 sin hacerse justicia. De hecho, se pidió justicia por todos los que habían participado en los crímenes de 1956. Por ejemplo, debido a la resistencia de la política de izquierdas y la decisión del Tribunal Supremo, no pudimos hacer justicia y se decidió que
En ese momento no se podía hacer justicia y por esta razón no podremos hacer justicia nunca. Lo más importante en este sentido fue una ley que se pasó por el Congreso en 1991 declarando que no era aplicable la justicia en estos casos por razones políticas. Estos delitos podrían incluir asesinatos, tortura o casos graves de alta traición. El nuevo Parlamento tiene un gran sentido de la justicia, pero no busca castigar el pasado. De hecho, incluimos en todo esto casos de mitigación de los crímenes tan importantes como, por ejemplo, incluso la amnistía. La ley pudo pasar por el Congreso gracias a László Sojm por la base de continuidad legal y continuidad de la estabilidad. Por eso se sustituyó el estatuto que hubiera tenido que ejercerse en aquel momento para poder hacer justicia. Finalmente, en octubre de 1993, el Parlamento encontró una solución basada en una convención de los años 60 que incluía una limitación del castigo por esos crímenes, como por ejemplo juicios por pelotón de fusilamiento y otros ejemplos que resultaron en una serie de masacres de ciudadanos pacíficos. En el 97 se pasó también a través de la Junta y del Tribunal Supremo, precisamente para comprender que los líderes políticos y militares de todas estas acciones no se habían responsabilizado legalmente de todas estas acciones. La sentencia también dictaba que los crímenes de los años 50 incluyendo las deportaciones y otros crímenes, se quedaron impunes dado que se habían realizado y habían tenido lugar en tiempos de paz en lugar de en tiempos de guerra. De hecho, la justicia social se volvió a traer al público en 2010, de tal forma que Bielaviscu, ministro del Interior, era una de las personas principales responsables precisamente de esas revoluciones de los años 60. Esto tuvo lugar durante años y mostró anomalías precisamente en la persecución de los crímenes ante juzgados o tribunales. No solo no se ha hecho justicia, sino que tampoco se ha aliviado el sentimiento de la sociedad. Y por ello, esa justicia social que no ha tenido lugar en nuestro país creo que es algo clave para precisamente intentar seguir adelante y hemos presentado el Museo
que se llama la Casa del Terror. Precisamente para no olvidar todo esto, necesitamos comprender la historia, necesitamos comprender lo que nos pasó, y la falta de justicia social e histórica hace que nuestro museo sea todavía más importante de lo que nadie hubiera podido imaginar. Y hubo casi 100.000 personas para su apertura. Me gustaría mostrar un vídeo de 1 minuto, simplemente para mostrar un poco el trabajo que hacemos en el museo. La frase nos hace reflexionar sobre no solo la redención, sino también por el... Es una frase que, bueno, el ministro que inauguró el museo en 2002 dijo, y no solo defendemos la fe y la lucha contra estos regímenes, sino que también el museo contribuye a el duelo por nuestras víctimas y a poder procesar todos estos eventos de una manera más sana. Como se puede ver, las funciones del museo también nos ayudan a reflejar precisamente cómo el museo está aislado del resto de su entorno, simbolizando precisamente ese aislamiento del comunismo, y nos muestra las dos caras del terror. La cara del terror del partido pro-nazi y también el terror que ejerció la policía terrorista comunista más tarde. Es un edificio con mucho significado y tiene un mensaje en sí mismo, porque implica que podemos cerrar el pasado, meterlo en ese museo y tratar de seguir adelante, pero conservando el pasado como una memoria a la que recurrir y a la que honrar. Su naturaleza, la naturaleza de ambas dictaduras y de su acceso al poder, sirve también para sentar una base sobre el estudio histórico de los totalitarismos y hace que podamos relacionar las raíces comunes y las características que comparten. El creador, profesor Mariasme, fue el fundador también del concepto que defendemos en el museo, y nos muestra también la presencia de las tropas soviéticas hasta el 91 en muchos territorios, la historia de Moscú en todo este tiempo, y también cómo esa dictadura se convirtió en un territorio sin ningún tipo de libertad de expresión ni de discurso. Los terrorismos que sufrimos en los años 50 y 60 tienen que verse también muy diferenciados de los tipos de regímenes que tuvimos más tarde, para no olvidar
sus raíces comunes, aunque sus diferencias en cuanto a características. Nosotros necesitábamos encontrar a nuestros héroes, necesitábamos comprender que el museo es una forma también de reflejar las victorias de la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista nacional, y creo que es crucial pensar que la interpretación del pasado también se ha monopolizado por parte del comunismo, y hay que recordar esto a la hora de nosotros mismos pensar en el pasado. La exposición se expande a lo largo de 3 pisos. Se centra también en el año 94, en el año 44, cuando Hungría perdió su soberanía ocupada por los nazis, pero también llega hasta el momento en el que Hungría volvió a recuperar esa soberanía, convirtiéndose en un país independiente. Los eventos simbólicos vividos en este momento están representados por imágenes que podemos evocar y que nos han llevado al camino de convertirnos en un país libre. La tarea no es solo compartir todo esto, sino también reflejar la responsabilidad de los dictadores que estaban detrás de todos estos actos de terror y buscar una justicia simbólica, al menos, aunque no sea una justicia legal, de todos estos actos. Hay que hacer un trabajo de relativización, porque no es una coincidencia que los peores perpetradores de los peores actos terroristas de la historia fueran parte precisamente de las exposiciones principales en el momento de la inauguración del museo, porque había fotos por todas partes de todas esas personas responsables de esas dictaduras y de también las víctimas directas de estos regímenes, para poder enfrentarlos y llegar a expandir esa idea de concienciación. El museo quiere que los visitantes puedan mejorar su concepto de la democracia, comprender mejor las diferencias que existen entre un sistema democrático y un sistema dictatorial, y por supuesto queremos que comprendan las historias de las víctimas, de los héroes que ha habido a lo largo de todo este tiempo, y también que sepan reconocer las características de los perpetradores de todos estos crímenes. Es muy importante reflejar también la emoción que se encuentra también encerrada en este museo, porque puede desarrollarse en forma de catarsis, incluso emocional, en algunos de los visitantes. Hemos tenido casi 6 millones de visitantes ya en el museo, y mi idea es que todo esto pueda llevarnos a una liberación sociológica también, y servir de alguna forma de una psicoterapia popular para que las personas puedan superar mejor todos estos momentos por los que hemos pasado como sociedad. Creo que podemos tener una gran misión y una importante misión en cómo la gente se relaciona con el pasado y en cómo nos relacionamos con el legado histórico. Muchísimas gracias por la oportunidad de esta intervención. Gracias. Ya estoy aquí con los idiomas. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a nuestro siguiente participante, que, como les decía antes, es Meelis Maripuu, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Memoria Histórica de Estonia. I think you'll need your presentation, right? It's okay. Okay, great. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias, Ricardo, por esta maravillosa oportunidad.
Vamos a hablar un poco sobre la experiencia de Estonia en cuanto a los regímenes comunistas, sobre todo a lo largo del último siglo de historia. Estonia ha tenido una experiencia bastante amplia con el comunismo como ideología. En 1917 llegaron al poder, en primer lugar, una corriente independiente que afectaría también a Letonia, Finlandia y otros países como Polonia. Después, por supuesto, en 1920 empezó la historia de Estonia como país independiente, en cierto modo. En 1924, los comunistas que habían llegado de Rusia intentaron dar un golpe de Estado en Estonia, pero fallaron. Este momento histórico tuvo una consecuencia bastante psicopolítica que llega hasta hoy en día, llevando a los habitantes y a la sociedad a tener una actitud bastante desdeñosa contra el comunismo. El Partido Comunista siguió siendo ilegal hasta que la Unión Soviética ocupó Estonia en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Después Estonia recuperó su independencia en 1991 y desde entonces ningún partido comunista ha existido, ni tampoco se dan las condiciones previas necesarias para la emergencia de alguno de estos partidos en el futuro próximo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estonia perdió aproximadamente un 20% de su población por la ocupación soviética. Y del 41 al 44, durante la guerra, hubo muchísimos asesinatos y prisioneros políticos y de guerra, perdiendo un 20% de su población, más de 1 millón de personas, precisamente por todos estos actos y por también las deportaciones a la Unión Soviética a medida que el Ejército Rojo se aproximaba a Estonia. En el 41, disculpen, se ha apagado la pantalla. No sé si he pulsado el botón que no era. Disculpen. Como decía, el terror rojo entre el 40 y el 41 dejó un gran trauma emocional en la población y la incorporación de Estonia a la Unión Soviética también llevó a una situación social bastante desafortunada. Prácticamente 10.000 personas fueron arrestadas. En cuanto al terror rojo, se consideró que se había implantado ya de forma avanzada por las agencias de inteligencia y además se encontraba ya impuesto entre todas las personalidades públicas de la administración y del gobierno. Otros 10.000 personas fueron ejecutadas sin mucha dilación y muchos ciudadanos fueron también
dirigidos a campos de concentración y también forzados a trabajar, incluyendo niños. El primer acto genocida en contra de la población estonia fue llevado a cabo en 1940 y en 1941 ya se estaba deportando por millares a las personas a campos de concentración y de trabajo forzado. Esto incluía a 2.578 niños. Después, en julio, muchos de los hombres cabeza de familia murieron o fueron asesinados precisamente a causa de todas estas prácticas. También hubo hambrunas, la enfermedad se impuso entre la población, las plagas, también empezamos con este genocidio. Para las personas de la sociedad estonia fue en gran parte más importante que los crímenes que después se llevarían a cabo por parte de las autoridades alemanas. En 1944 y hasta el 53, muchos miles de personas fueron también víctimas de este terror rojo. Se llevaron a cabo arrestos políticos. Más de 20.000 personas fueron deportadas en el 49. Como estonio, las migraciones no se tuvieron en cuenta en tanta medida como se debería, porque escapar de toda esta situación en el 44 no se veía como una migración natural. Debemos recordar que entre estos migrantes teníamos también a personas del ejército. Muchas personas volvieron a Estonia al cabo de los años, pero cuando recuperamos la independencia en 1991, mantuvimos precisamente la memoria de los horrores del comunismo y se ha mantenido así y tiene un lugar de recordatorio bastante prominente en las reuniones y en las conferencias y actos estatales. También en el tratado, el pacto Ribbentrop-Molotov tenía por objetivo dividir Europa. Era un objetivo secreto, pero en el año 23, en el día 23 de agosto de 1939 se llevó a cabo precisamente ese pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética para dividir Europa y no agredirse mutuamente. Vamos a ver un pequeño documento gráfico. Quería compartir un vídeo con todos vosotros, pero no va a ser posible. Bueno, el gobierno ha decidido que tras toda esta historia de terror comunista tengamos un museo internacional en memoria de las víctimas del comunismo. Se va a ubicar en nuestra capital, en Tallinn, y va a ser
inaugurado en 2025. Seguro que podéis encontrar algún vídeo que lo ilustre en Internet, pero bueno, me gustaría intentar ver el vídeo. No vamos a poder. Como decía, las víctimas del comunismo y de los regímenes nazis también, del régimen nazi, se recuerdan con gran candor en Estonia. Y en el 23 de agosto de 2018 se abrió el monumento en memoria de las víctimas. Hoy en día, se reconoce que al menos 21.000 personas murieron y se reconocen aquí como víctimas, pero hay decenas de miles de nombres que nunca conoceremos y que también perdieron la vida a causa de todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto, recuérdenme que encienda el micrófono, por favor. Voy a dar la palabra a nuestra tercera invitada, Argita Dautze, que, como les decía antes, es doctora en Historia por la Universidad de Estonia, es ex embajadora de Letonia en España, habla español. Yo creo que estamos a un paso de solicitar directamente la nacionalidad española para la doctora Dautze. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias. A la Universidad de San Pablo, los profesores, estimado José Luis Orella, y todos que están presentan aquí. Voy a hablar en inglés. Hablo mejor inglés. También he preparado una presentación que voy a utilizar a lo largo de los próximos 15-20 minutos. Trabajé como embajadora de Lituania aquí en España hasta octubre 2020. Y a lo largo de aquella época, pues participé en muchas conferencias también en esta universidad como historiadora. Siempre he sido interesada en la relación que ha existido tradicionalmente entre España y Lituania, especialmente durante la Guerra Fría. Un representante diplomático de Lituania como yo siempre tiene la oportunidad de conocer a representantes de otras naciones, y yo he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos representantes diplomáticos de otros países, de, por ejemplo, países bálticos ocupados. Debido al dominio soviético en los varios países. Me gustaría hablar sobre todo de dos, digamos, cuestiones políticas. Como sabéis, Letonia se fundó en 1918, luego en 1940 llegó la ocupación rusa, seguida por la ocupación alemana en 1941, seguida a su vez por una segunda ocupación soviética en 1945. Una vez más nos volvimos independientes en agosto de 1991. Importante, las tropas rusas se retiraron de nuestro país solo en 1994. Yo nací en los años 60
Pues esa es la generación a la que pertenezco. Y he vivido parte de mi vida en un país ocupado por la Unión Soviética. Así que he conocido el comunismo de varias formas durante mi infancia, durante mi adolescencia, durante mis estudios y en los primeros años de mi trayectoria profesional. Una Unión Soviética que en aquel momento se estaba reformando mucho con la perestroika y el glasnost de Gorbachov. Formé parte básicamente de un proceso de un despertar de mi población. He formado parte también de la resistencia de mi país, una resistencia a la que ha participado un total de más de 2 millones de personas en Letonia. Personas que pedían libertad, personas que protestaban contra la presencia de tropas soviéticas en los estados bálticos. Una protesta muy famosa es la del 23 de agosto de 1939, unos días después de que se firmara el pacto Molotov-Ribbentrop. Ya hemos hablado de ello. También he podido participar en la creación de instituciones públicas en mi país a partir de septiembre de 1991. Trabajé en el Ministerio de Asuntos Interiores de Letonia hasta los primeros años del nuevo milenio. Y una vez más, pertenezco a una generación, la de los años 60, que también ha vivido la adhesión de Letonia a la OTAN y a la Unión Europea. Entonces, hoy me gustaría hablar de lo siguiente que hemos vivido durante el dominio soviético en Letonia. ¿Cuál ha sido el papel de la resistencia de mi país contra el comunismo totalitario? ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por diplomáticos y los letones exiliados y mucho más? Empecemos por el primer punto. ¿Qué ha sido el comunismo en Letonia? ¿Ha sido una pérdida de libertad? ¿Ha sido la introducción de una cultura política basada en mentiras? Esta mañana hemos podido hablar con el director de la Fundación de las Víctimas del Comunismo y él ha hablado mucho y muy claramente, explícitamente, es decir, sobre las mentiras difundidas por los regímenes comunistas. El comunismo es algo muy pervasivo que se percibe en todos los aspectos de la vida y de la sociedad. El miedo también desempeña un papel importante. El miedo en nuestros países acabó reemplazando básicamente el amor. El KGB, los servicios secretos soviéticos, actuaban como opresores. La KGB introdujo un sistema de denuncias y de censura. Letones, lituanos, estonios se vieron obligados a convertirse básicamente en ciudadanos soviéticos de la Unión Soviética y se interrumpieron las relaciones que teníamos con otros países. Nos encontramos de repente aislados, tanto desde el punto de vista físico, literal, como de información. No nos llegaba información de otros países. Además, el país básicamente se veía ocupado militarmente. Había en Letonia más de 130.000 soldados rusos soviéticos. Esto llevó a la represión de miles de ciudadanos de nuestro país, una nación dividida realmente, porque muchas personas sí seguían viviendo en Letonia en sí, pero muchos
fueron exiliados también. El comunismo también supuso una destrucción de nuestra economía de mercado, una industrialización forzada, una liquidación de la propiedad privada en la agricultura, una colectivización de la agricultura, de hecho. O sea, se eliminó, de hecho, la propiedad privada en el país. ¿Y qué más? Todo esto tuvo consecuencias. Se empezaron a producir flujos migratorios fuera de la Unión Soviética. Hablemos un poco de las represiones masivas del régimen comunista. En 1940-41, cuando los soviéticos ocuparon Letonia por primera vez, pues estos son los números. Hubo muchísimas deportaciones hacia Siberia y Kazajstán. Y cabe recordar que hubo 5.000 detenciones, 700 civiles y 80 oficiales del ejército y más de 50 diplomáticos, 11 de los cuales fueron ejecutados. Casi el 40% de todos los deportados murieron en los campos de concentración. Esto realmente representó la eliminación de la élite cultural de mi país. Una segunda ola de represiones masivas empezó en 1949, muy repentinamente. Esta vez se deportaron sobre todo familias de campesinos. El objetivo de esta deportación era pues el de eliminar la representación de esta categoría social, porque los campesinos llevaban tiempo luchando contra la ocupación soviética. Así que el resultado fue esta represión por parte de las autoridades rusas que continuó hasta 1958. Ahora me gustaría centrarme en el aspecto de la resistencia. Aunque hubiera represión, y en consecuencia depresión, literalmente, mi gente tuvo el coraje de resistir, de luchar. La resistencia se vertebró sobre todo, digamos, en tres elementos, en tres dimensiones. Resistencia armada, resistencia no violenta, sabotaje, y finalmente la resistencia de los exiliados que vivían en otros países. Que difundían información sobre Letonia. También cabe mencionar que seguía existiendo una representación diplomática de Letonia en el resto del mundo, y eso también, en mi opinión, representa una forma de resistencia, porque servía de recordatorio constante de la ocupación ilegal del Estado. Cabe recordar también que existía una política de no reconocimiento de la incorporación de los estados bálticos en la Unión Soviética. Es decir, muchos gobiernos occidentales no reconocieron esta adhesión, lo cual evidentemente representó un gran fastidio, una molestia para el gobierno ruso soviético. Hablemos de la resistencia armada. Había partisanos en nuestro país. Se llamaban los hermanos de la floresta, los hermanos del bosque, que lucharon hasta 1956 contra los soviéticos. Había muchos, más de 13.000 en Letonia, organizados en más o menos 900 grupos separados. El Servicio Especial Soviético, NKVD,
consiguió en el año 56 aislar todos estos grupos y se les obligó ceder. El Reino Unido y los Estados Unidos prometieron apoyar la resistencia armada, pero finalmente no pudieron hacerlo. Los servicios secretos soviéticos se infiltraron en los grupos partisanos y finalmente pudieron derrotar a nuestros guerrilleros. Pero lo más importante es que se mantuvo viva en la conciencia de las personas esta idea de resistencia. Nunca nos olvidamos de estos guerrilleros que resistieron físicamente contra los soviéticos. Hablemos ahora de la resistencia no violenta en Letonia. La mayoría de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos, estaban en contra, evidentemente, de la ocupación soviética, pero tenían miedo de hablar públicamente, porque, pues, por las represiones, simplemente. Hubo muchos individuos muy valientes, intelectuales, tales como Gunnar Sastra, Ilya Rips, que resistieron a la ocupación soviética. Igual que en Checoslovaquia. Repito, Gunnar Sastra e Ilya Rips. Después os enseñaré unas fotos. La resistencia de alguna manera se vio apoyada por los países extranjeros. Por ejemplo, existían transmisiones, programas de radio que recibíamos en Letonia, transmisiones desde Europa, desde Estados Unidos y hasta desde Madrid, a través de las que nos mantenían informados sobre lo que estaba pasando en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos, etc. Existía, por ejemplo, una estación de radio americana que se llamaba Voice of America, La Voz de América, y muchas más. Y gracias a esto pudimos estar al tanto de lo que estaba pasando en el resto del mundo. En mi opinión, también hay que decir que la gente mayor también desempeñó un papel importante en esta resistencia no violenta, porque pudieron compartir sus experiencias que remontaban a la ocupación soviética antes de la Segunda Guerra Mundial con las generaciones más jóvenes. Es decir, los niños de nuestro país sabían que en los años 20, los años 30, se podía vivir de otra manera y que lo que nos contaban los soviéticos eran mentiras, que bajo el dominio soviético no existe felicidad. Así que nada, un papel muy importante. Yo sigo acordándome de mis abuelas, que siempre me contaban historias de este tipo. Aunque, claro, era peligroso hacerlo. Los niños volvían a casa y les contaban a sus familias lo que habían aprendido en el colegio. Así que gracias a la contribución de los abuelos, de las abuelas, fue posible mantener viva la memoria de lo que pasaba antes. Hablar nuestro idioma también representaba una forma de resistencia, cabe decir. Esta es una página del llamado Good Book, el buen libro de Cummings sobre las transmisiones de radio, las frecuencias radio que se utilizaban a lo largo de la Guerra Fría en nuestros países. Este fue uno de los héroes de la resistencia no violenta, Gunnar Sastra. Spent 19.5 years in labor camps for political prisoners.
Fue deportado a un gulag, donde vivió durante 19 años, y a su vuelta habló públicamente de su oposición al dominio soviético. A lo largo de su exilio conoció a muchos extranjeros. Por ejemplo, tradujo la novela 1984 de George Orwell y otros libros de literatura anticomunista. Y otro héroe fue Ilya Rips, un hombre muy valiente también. Un joven estudiante judío, matemático muy hábil, que luchó y protestó contra la ocupación de Checoslovaquia en 1968. Se prendió fuego a sí mismo ante el Monumento a la Libertad de Riga, y unos meses después lo hizo una vez más en Praga y murió esta vez. No murió, perdón, no murió, pero sí fue detenido. Y finalmente, con su familia, pudo emigrar, gracias al apoyo también de Estados Unidos, y mudarse a Israel, donde trabajó como profesor, y ahora es conocido no solo en Israel, sino que también en muchos otros países. Ya he hablado del papel desempeñado por Robert Campus aquí en España. Pudo hacerlo porque el Estado letón seguía existiendo desde un punto de vista jurídico legal. Desde el punto de vista del reconocimiento internacional, el país seguía existiendo. Y este reconocimiento internacional llegó en el año 21. Gracias al trabajo de los diplomáticos letones en los países occidentales, fue posible mantener este reconocimiento internacional, y Robert Campus fue uno de estos representantes justamente. Robert Campus estaba autorizado por el gobierno letón a representar el Estado letón en el extranjero. Pero hubo otros diplomáticos con los mismos poderes en Londres, en Washington y en Madrid. Estos diplomáticos letones, en mi opinión, han sido guerreros de la Guerra Fría. Estos diplomáticos, junto con las organizaciones de exiliados, hicieron todo lo posible para informar al resto del mundo acerca de lo que estaba pasando en Letonia. Letonia, un país que pedía su independencia en aquel momento. Aquí podéis ver unas cuantas publicaciones por exiliados letones. Las atrocidades soviéticas contra Letonia y los demás países ocupados, junto con la lucha de las poblaciones, fueron recopiladas en libros de este tipo. La represión rusa nos impedía también
expresar públicamente nuestra pasión religiosa, y también se habla de ello en estos libros. Aquí hay un par más. Son publicaciones realizadas junto con otros países ocupados. Tenemos, por ejemplo, dos publicaciones de 1958 y 1960 aquí. Los diplomáticos también publicaban y difundían material informativo de otras tipologías. Este, por ejemplo, es un boletín publicado por la delegación letón de Washington en 1968. Justo después de lo que pasó obviamente en Checoslovaquia y en el resto de las repúblicas bálticas. Que en aquel momento se encontraban ocupadas. Las organizaciones de exiliados letones fueron muy activas a nivel internacional, participaron también, colaboraron en muchas ONGs, en eventos internacionales, organizaron conferencias. At that time it was a conference of se organizó una conferencia, por ejemplo, sobre cooperación y seguridad aquí en Europa. Se enviaron cartas a los diputados parlamentarios de muchos países en las que se hablaba de la situación de Estonia, de Letonia, de Lituania. Este es uno de los símbolos utilizados por las organizaciones de exiliados letones, Niet Niet Soviet. También hay un libro sobre la historia de la resistencia, un libro que publicaron precisamente estas organizaciones. Otra anécdota interesante: una organización llamada Organización de los Letones Libres, en 1980 participó en Madrid en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa. La conferencia obviamente tuvo lugar en Madrid y en este caso, como podéis ver, decidieron colgar un gran cartel en el Estadio Santiago Bernabéu. Y después, ¿por qué en el Santiago Bernabéu? Porque todos los participantes de la conferencia para ir al lugar de la reunión tenían que pasar delante del Santiago Bernabéu. Esto sí creó unos cuantos problemas a nivel jurídico, a nivel de seguridad en la ciudad, pero no muchos, y fue una iniciativa muy apreciada. En 1989 empezaron un poco a cambiar las cosas. Esa era una foto de la cadena báltica. Hemos preservado de alguna manera la memoria de las víctimas del comunismo de varias maneras, con museos, eventos conmemorativos, documentales, películas, libros. También hablamos de ello en las escuelas. Este es
museo, un museo en el que se detallan las experiencias de la población a lo largo de las ocupaciones nazista y comunista. Es un museo que ha sido visitado por muchísimos representantes oficiales extranjeros también, diplomáticos y representantes de estados extranjeros. Esta es una foto pues, que se hizo en Liepāja, en el este de Letonia. Estas son fotos que ha compartido conmigo el Museo Histórico de Liepāja. Los pioneros, los jóvenes comunistas, el Komsomol, unas tiendas, militares soviéticos delante del monumento de Lenin en el año 1990. Las cosas empezaron a cambiar en 1998, 1988, cuando se plantó por primera vez tras la ocupación una bandera letona. Estos son submarinos soviéticos abandonados en Liepāja. Liepāja hoy en día es una ciudad muy bonita que en 2027 se celebrará como Ciudad Europea de la Cultura, así que os animo a todos a visitarla. Y en mi última diapositiva simplemente me gustaría recordaros lo importante que es hablar de estos eventos pasados. Stefan Meller fue un historiador que yo conocí en Moscú en 2005. En aquel momento era embajador de Polonia y él está de acuerdo conmigo. El papel desempeñado por los historiadores es fundamental. Su cita: nosotros los historiadores somos las personas más poderosas del planeta porque tenemos la capacidad de destrozar, destruir el mal que se hizo en el pasado y estigmatizar a esos políticos inmaduros que de alguna manera lo alimentan. Stefan Meller, profesor de historia, embajador de Polonia en Rusia. Esta es una foto de su publicación y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir poniendo el toro en suerte, que no sé cómo lo traducirán esto, claro, porque la terminología taurina. Son las 12:43. A la 1 es la siguiente mesa. Por lo tanto, yo le voy a dejar para que pueda haber una transición ordenada a la siguiente mesa, unos pocos minutos. Vamos a calcular unos 10 o 12 para preguntas. Por favor, quien tenga una pregunta, que ya no hay más. Hemos agotado nuestro cupo de preguntas. He visto tantas manos levantadas como en una junta de propiedad horizontal. Por favor, vamos poco a poco. Yo voy a tratar de ir adjudicando los turnos de palabra. Si alguien se quedase sin turno de palabra, que el Señor se lo recompensará en la vida eterna. Por favor, alguien había levantado por aquí la mano, por favor. El micrófono está de camino, se acerca. Bueno, muchas gracias. Estupenda presentación. Hay un punto muy importante que ha sido mencionado por la señorita Baxoni y es el tema de una nueva narrativa. La pregunta es la siguiente. La nueva narrativa tiene dos niveles, uno político, uno académico. ¿Cómo es que en Hungría se desarrolló esa nueva narrativa? ¿Cómo se desarrolló en el nivel político y cómo logró penetrar en el mundo académico y si encontró resistencias en el mundo académico y cómo venció esas resistencias? Sí,
la necesidad de una nueva narrativa era algo natural para nosotros, porque después de todas esas décadas expandiendo el miedo de la Unión Soviética, implicaba que esto estaba en los libros de texto de las escuelas, estaba en todas partes, por lo que teníamos que deshacernos de esa visión de la Unión Soviética como nación, porque no teníamos una visión propia con vacaciones o días de fiesta nacionales o conmemoraciones nacionales de eventos de nuestra propia historia, así que no se parecía en nada a nuestro propio país o a nuestra historia con lo que estábamos lidiando. Por eso muchos de los puntos clave del momento de transición, el periodo de transición a finales de los 80, se centró alrededor de estas preguntas y otras que tenían que ver con qué hacer con respecto a la revolución del 56, porque de acuerdo con la narrativa oficial del comunismo fue una contrarrevolución. Y decir en el 99 que sí que se trató de una revolución fue realmente importante, porque toda esa narrativa comunista estaba centrada en esa contrarrevolución. En cualquier caso, el periodo comunista ofreció un nuevo territorio para la investigación académica, con más de 40 años que tenían que ser desgranados para poder comprender toda esta área de investigación para los historiadores y para el cuerpo académico en general. Probablemente aún estamos, en cierto modo, dentro de un conflicto y seguimos teniendo distintos puntos de vista sobre cómo esta nueva narrativa tiene que ser y tiene que establecerse, pero lo que sí puedo decir es que en los términos del museo se realizó de una forma muy productiva, porque conseguimos que las exhibiciones que teníamos y las exposiciones se deshicieran de los tabús que existían antiguamente y también de todas esas visiones sesgadas de los consejos comunistas, y pudimos aumentar el conocimiento social de todas estas cuestiones que muchas veces eran desconocidas. Por eso tenemos precisamente salas específicas para hablar de estos temas en el museo. También tenemos salas específicas para tratar el tema de la transición. Tenemos la posibilidad de hablar sobre todos estos temas desde el punto de vista también de cómo se desarrolló la narrativa nazi, la narrativa comunista y dentro de sus partidos también. Y no solo esto tiene que ser un debate abierto, sino que también en el momento de la inauguración del museo se llevó a cabo un gran debate sobre este tema, es una gran discusión, y estos debates siento que son precisamente la mejor herramienta para que sigamos avanzando. Desde el punto de vista político, por otro lado, creo que es algo natural que los partidos políticos utilicen la historia y la interpretación del pasado en su propio interés. Es algo que ocurre y podemos verlo en cualquier país. Sin embargo, en este caso había una gran división entre los partidos que estuvieron en posiciones enfrentadas en los 80, porque había posiciones realmente extremas en cuanto al anticomunismo, o más fuertes, ¿no?, en cuanto a su anticomunismo. Y luego había también una visión de la herencia cultural por parte del Partido Socialista antes del cambio de régimen, que antes del cambio de régimen era el Partido Comunista. Entonces hubo que trazar una línea divisoria entre estas cuestiones y entre estos partidos para comprender que si el Partido Socialista seguía ocultando en cierto modo esa posición comunista, tenemos actualmente una fracción anticomunista y bastante nacionalista que mantiene una narrativa completamente diferente. Y esa sería básicamente mi respuesta en corto.
Nos van a quedar 5 minutos. Una pregunta más. Por favor, allí al fondo. Y no nos va... Pero que sea una pregunta. Porque, sí, quiero decir, no solo una pregunta en el sentido de que necesite respuesta, sino una única pregunta. Muchas gracias. Bien. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por este evento que me parece fundamental, tal y como están las cosas, ¿no? Y quería comentar lo siguiente. En muchos países, negar el holocausto nacionalsocialista, como no puede ser de otra manera, es un delito. Quisiera saber si en los países como los que están presentes ocurre algo similar en el sentido que se pretenda convertir en delito negar, que bajo la simbología del odio y el martillo, que creo que en Lituania y en Estonia está prohibido su uso, al igual que la svástica, claro, si hay algún tipo de tendencia, de iniciativa para legislar para que negar la evidencia de que los crímenes del comunismo sea un delito. Muchas gracias. Well, the floor is yours. Let's follow the order we had in the panel. Sí, los símbolos del comunismo y también del nazismo están prohibidos en Letonia, al igual que el Partido Comunista. No están estrictamente prohibidos en Estonia, se pueden usar en ciertos momentos, pero no para propaganda. No con un fin propagandístico. El Partido Comunista no está prohibido en Estonia, dentro del sistema democrático, pero no tenemos un gran apoyo, en cualquier caso, para esas ideas comunistas en el país, así que no tiene demasiada relevancia. Y sí, en Hungría también está prohibido utilizar estos símbolos tanto del partido nazi como del partido muchas gracias. Comunista. Déjenme resumir un par de cosas antes de despedir la mesa. Hemos hablado de las consecuencias directamente políticas que tuvo tanto el periodo de dominación comunista anterior a la guerra en los países bálticos como el posterior. Hemos hablado de las políticas de deportación, de las resistencias intelectuales. Hemos hablado de la memoria y de la importancia que las culturas nacionales tuvieron a la hora de transmitirla y a la hora de afirmar una identidad nacional frente a la influencia soviética. En la conferencia que va a comenzar a partir de la 1 y a la que nos vamos a dirigir directamente, así que no se den a la fuga, se va a hablar de recuerdo y dignidad de las víctimas del comunismo. La va a impartir Rena Kiss, que es presidenta del Comité de la Memoria Nacional de Hungría. La va a presentar Rodrigo Ballester, que es director del Centro de Estudios Europeos del Matthias Corvinum Collegium en Budapest. Y a mí solamente me resta agradecerles la atención prestada y pedirles un aplauso tanto para los conferenciantes como para este humilde ponente.